Honra y alabanza a Dios Padre Melquisedec y a Dios Madre Cristo Lisbeth, quien nos ha entregado la eternidad y por eso hemos podido entrar en su reposo. Porque ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Nuestra Madre nos ha enseñado que solo confiando completamente en ella, así como ella confía completamente en nuestro Padre Melquisedec, es que obtenemos todas las cosas sin afanarnos, sino más bien siendo agradecidos siempre con nuestros padres. Ellos lo han hecho todo hermoso y han puesto eternidad en nuestros corazones y estamos siendo educados para comprender su perfecta obra, porque no hay cosa mejor que alegrarse haciendo todo lo justo y lo bueno, como herederos del templo de Dios. Así es como todos los hombres creados según Dios Melquisedec Lisbeth, nos regocijamos porque se han abierto las ventanas de los cielos y nuestros padres han derramado sobre nosotros toda su sabiduría en sobreabundancia. Y nosotros somos los santos que tenemos la paciencia para que día a día y poco a poco vayamos creciendo espiritualmente y aprendiendo más acerca de Dios, mientras somos hechos perfectos viviendo en su eternidad. Continuando con la serie temática sobre Romanos 6, 7 y 8, seguiremos evidenciando sobre el pecado que el anticristo cometió, negando a Cristo como esposa de Dios y usurpando su posición como la consoladora que fue traída por Dios Padre para entregarnos la paz y la vida eterna que Dios tenía previsto para los que le aman a través de Cristo Lisbeth. Comencemos en Romanos 6, versículos 10 en adelante. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La gran pregunta sería, si Cristo vino hace más de 2000 años y resucitó de los muertos, ¿por qué no se ha manifestado hoy para demostrar el cuerpo grandioso que el Padre le dio? Es obvio que no hubo ninguna resurrección física y por eso ninguno que ha muerto físicamente jamás podrá ser levantado de una tumba. La palabra clave aquí es vive. Y el único Cristo que vemos que vive a través de la vida que el Padre le ha dado es Cristo Lisbeth, porque ella ha cambiado su manera de pensar al recibir su sabiduría, una que nunca habíamos escuchado, y ella ha muerto a toda la enemistad que había en su mente, que la separaba de Dios. Porque en lo que a nosotros concierne, el Cristo que fue apedreado y crucificado hace más de 2000 años está muerto y nunca ha vuelto para dar testimonio de que el Padre la resucitó de la muerte física. Por lo tanto, ese Cristo antiguo no hizo nada por nosotros y es por eso que Cristo Lisbeth está presente hoy, demostrando que vive para Dios Padre Melquisedec y por su gran amor está aquí para salvarnos de la muerte física, algo que nadie más ha podido ni podrá hacer por nosotros. Versículo 11 en adelante. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Lisbeth, Señor nuestro. Esto confirma lo que nuestra Madre nos ha estado diciendo todo este tiempo. Es en la mente que uno muere al pecado, porque es la mente la que te lleva a pensar en el pecado y luego a cometer el acto de pecado, sea con palabras o acciones. Por lo tanto, una persona que está muerta físicamente no puede estar viva para Dios. Y esa es la razón por la cual estamos aquí hoy escuchando a Cristo Lisbeth, para que ella pueda mostrarnos cómo es que uno llega a estar muerto al pecado y vivo o vivir para Dios de la manera que a ellos les agrada.
algo que nadie más que ella es capaz de hacer, y eso es porque Dios Padre está con ella en este viaje eterno. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El que muere físicamente, después de conocer lo que es pecado, le ha obedecido a las concupiscencias de la mente terrenal, porque la paga del pecado es muerte. Pero si confías en Melquisedec, entonces recibirás la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Lisbeth, Señor nuestro. En la pasada dispensación no podíamos alcanzar la vida eterna porque no se nos enseñó a no obedecer a los deseos de la mente carnal, y es porque el mismo líder no podía dominarse. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. La frase, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, es prueba contundente de que presentarnos a nosotros mismos a Dios como vivos es en la mente, estando vivos y no muertos físicamente. Y cuando dice entre los muertos, no se refiere a los que están en una tumba, sino a los que tienen un latido, pero son mortales que están vacíos sin espíritu de vida. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley de Moisés y del anticristo, que te entrega a todos los deseos de la carne, sino bajo la gracia de Cristo Lisbeth, que te enseña a dominar sobre la totalidad en tu mente, y así el pecado no se enseñorea de ti. El anticristo tomó los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, y de ahí sacó que estábamos muertos al pecado, que podíamos servir a dos señores, porque Pablo dice en Romanos 7, 25, que gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y si tomas esto literalmente, vas a pensar que puedes vivir satisfaciendo la carne y que el Señor está de acuerdo en que tú vivas de esa forma. No, lo que esto significa es, gracias doy a Dios por Jesucristo Lisbeth, Señor nuestro, que nos enseñó la verdadera ley de Dios y que en nuestra mente es que servimos a Dios entregando sacrificio vivo y santo, y que con la mente carnal es que se sirve a la ley de Moisés y del anticristo, que te lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pues el ocuparse o vivir satisfaciendo los deseos de la mente carnal es servir a la ley de pecado, que es muerte. Pero ocuparse del Espíritu, sirviendo a la ley de Dios, es vida y paz. Por eso cuando Dios dice a través del profeta Oseas, capítulo 6, verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, no se está refiriendo a un sacrificio u holocausto físico de animales, sino a una mente sucia e inmunda. Y para Dios, el ser humano debe traerle un sacrificio vivo y santo, o sea, una mente limpia y emblanquecida. Porque a Dios no le agrada que tú estés aquí ofreciendo una mente que no tiene activado el don del Espíritu, que es amor, poder y dominio propio. Eso para Dios son holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, sangre de bueyes y de ovejas y de machos cabríos. Por eso Dios dice que lo que quiere es misericordia y conocimiento, es decir, que actúen conforme a lo que su sabiduría les ha enseñado.
Esto nos lleva al llamamiento del verdadero sacrificio que le agrada a Dios. Leamos Isaías capítulo 1, versos 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová Melquisedec, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová Melquisedec lo ha dicho. En la frase, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, Dios está diciendo que si quieres y oyes su palabra a Cristo Lisbeth, entonces comerás el buen fruto de la tierra, de tu mente espiritual, y vas a cosechar todo lo bueno por obedecer a la palabra de Dios hecha carne, y por dejarte limpiar y emblanquecer por ella, para servir y adorar al único Dios verdadero, Melquisedec. Por eso Cristo misma es quien te dice que no se puede servir a dos señores. Leamos en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestra madre nos ha explicado que la frase las riquezas significa vivir entregándote a todos los deseos engañosos de la mente carnal. Es a esa riqueza que se refiere Cristo en este versículo. Si estás en el reino de Melquisedec, no puedes servir a dos señores. O sea, no puedes vivir igual que vivías antes en la dispensación pasada y esperar que Dios te entregue la inmortalidad. Porque precisamente para dar vida eterna es que está aquí el Creador de nuestro espíritu. Pero para darte la inmortalidad, debes menospreciar a ese Señor, el espíritu inmundo que te llevó a vivir los deleites de la carne, y apreciar y amar al Señor que te entregó su espíritu. Por eso cuando el joven rico le pregunta a la maestra, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Cristo le contestó, si deseas recibir la vida eterna, o sea, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Mateo 19, versos 16, 21 al 22. Esta figura se cumple en las vírgenes insensatas porque tienen las muchas riquezas que su padre, el diablo, les entregó en la dispensación pasada. ¿Recuerdan cuando Cristo fue tentada por el diablo y en la mente la llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras? ¿Cuál fue la contestación de Cristo? La palabra hecha carne, el Cristo dice, al Señor tu Dios, Melquisedec, adorarás, y solo a ellos servirás. Hoy, Cristo Lisbeth dice lo mismo. No podemos postrarnos y adorar a la mente terrenal, porque servirle sería nuestra destrucción eterna. Pero servir al verdadero Dios Melquisedec nos traerá vida eterna, porque significa que sí conocemos los mandamientos de Dios y los estamos cumpliendo. Por cierto, nosotros somos las únicas personas en el mundo que conocen a Dios y qué es lo que le agrada para poder servirle con exactitud y no tenemos excusa.
No podemos mirar atrás a la dispensación pasada porque ahí nos enseñaron que éramos hombres débiles y que estaba bien comportarnos como hombres carnales, porque no podíamos ser perfectos delante de Dios sin la transformación mística que nos vendió el anticristo. Y de esos 3 capítulos de Romanos, el anticristo respaldó lo que él proclamaba, que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, y que ante Dios eso estaba bien porque de todas formas él te aceptaba así. Cuando el versículo claramente dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Leamos Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero no nos dijo que el próximo versículo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nos hizo pensar que era imposible para nosotros portarnos bien. Pero Cristo Lisbeth dice que nada es imposible para el único y verdadero Dios Melquisedec Lisbeth. Por eso ella, como mortal, venció la muerte por medio de su fe e hizo posible lo que era imposible para el hombre terrenal y se ha constituido como la primera inmortal. Y nosotros creemos por su misma fe, porque sin la fe de Cristo Lisbeth es imposible agradar a Dios. Nos hemos acercado a ella confiadamente porque sabemos que es necesario que los que se acercan a Dios Melquisedec Lisbeth crean que les hay y que son galardonadores de los que lo buscan. Y por eso hemos recibido la inmortalidad de nuestros cuerpos mortales juntamente con ella, y cada día veremos el resultado de esa vida eterna que nos han dado. Dios es veraz, y con esta sabiduría es que uno alcanza la inmortalidad tan buscada por el ser humano. Todos los hombres que dicen buscar a Dios han hecho a Dios Padre lucir como un mentiroso, y hoy solo Cristo Lisbeth da a conocer a Dios Padre y nos muestra cuánto poder hay en su nombre y lo que falta por ver, porque nuestra Madre nos ha dicho que vamos a ver cosas aún más grandes de las que hemos visto, y cuando Dios Melquisedec Lisbeth habla, es un hecho. ¡Aleluya! El resto del mundo no sirve a Dios. Ellos solo sirven a un Señor, a los deseos engañosos de la carne, y no conocen al Señor creador de su espíritu para poder escoger a cuál servir. Y para eso estamos nosotros, los verdaderos evangelistas de Cristo Lisbeth, que les traemos las buenas nuevas al mundo para que puedan servir al Dios Todopoderoso Melquisedec Lisbeth, para que no mueran, porque aunque ellos no están en pecado, por no haber escuchado a nuestra Madre aún, ellos están muertos, pero tendrán la oportunidad de ser salvos de la muerte, si no la rechazan, porque en la casa de nuestros padres hay muchas moradas. Ellos tienen una ventaja, están mejores que las insensatas porque ellos no están en pecado, y no tendrán que arrepentirse como las vírgenes insensatas que en su arrepentimiento tendrán que demostrar que han escuchado a Cristo Lisbeth detenidamente y ser humildes para reconocer que Dios está solamente con ella y con sus santos ángeles. Miremos lo que dice en Romanos 5, versos 10 y 11. Porque si siendo enemigos, por haber creído en el mensaje del anticristo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su esposa, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, no por su muerte física, sino por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios Padre Melquisedec, por el Señor nuestro Jesucristo Lisbeth, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La frase, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación, nos indica que esa persona quien nos salvó de la muerte física por su vida, tiene que estar viva y presente para poder escuchar de su boca lo que significa su muerte y lo que es ser reconciliados con Dios. Primero que todo, si la resurrección de Cristo tomó lugar en el pasado, hace más de 2000 años, el versículo no diría seremos salvos por su vida, sino fuimos salvos por su vida. Entonces, esto quiere decir que es una profecía, y el que la está leyendo no puede pensar que ha muerto con Cristo en el pasado, sino que sucederá en un tiempo futuro cuando Cristo estaría presente. El anticristo predicaba acerca de esto como si todos estuviéramos presentes espiritualmente en el tiempo del Cristo antiguo, y que en espíritu todos morimos en la semejanza de su muerte, y que también fuimos resucitados en aquel tiempo. Esto no tiene sentido, porque él promovía una transformación de nuestros cuerpos, y si según su sabiduría humana esto tomó lugar hace más de 2000 años, entonces, ¿por qué no fueron transformados los que estuvieron allí con Cristo? Tampoco tiene lógica lo que él predicaba sobre una transformación mística, porque ya leímos en un tema anterior, que Cristo se transformó delante de sus discípulos antes de haber muerto en la cruz. Entonces, ¿a cuál transformación se estaría refiriendo el anticristo? Si la transformación o transfiguración de Cristo no es mística, sino espiritual, o sea, tener la plenitud de la deidad que es la sabiduría de Dios, ya que el Espíritu de Dios es la palabra. Por eso Cristo dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y lo que nos enseñaron no fue el espíritu que da vida, sino la carne que para nada nos aprovechó. Nos engañaron al hacernos creer en una transformación falsa, porque eso es lo que hace el padre de mentiras. Pero la palabra que sale por la boca de Cristo Lisbeth es poder de Dios. Lo que nuestra madre nos enseña es la palabra de la cruz. Y para todos los que le escuchan decir que la muerte de la cruz no es física, sino espiritual, piensan que es locura. Y esos que no aceptan la verdad de Dios que ella habla, se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, lo que ella habla es poder de Dios. Amén. Y nosotros lo hemos comprobado. Y a Dios le agrada eso porque si está probado, no se puede refutar. Por eso es, Dios Madre, que la palabra que sale por tu boca es el cumplimiento de lo que dice en la profecía, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, versos 10 y 11. Esta es la transformación o transfiguración que hemos visto y escuchado de Cristo Lisbeth. Lo que sale de su boca es el espíritu de vida, y cuando habla hace maravillas en las vidas de las personas. Ese es el único Cristo que tiene el poder de Dios Padre, porque tiene su respaldo total, y no hay quien pueda refutar contra esta verdad que ha sido verificada por la fe que obra por el amor en acción. Y es en Cristo Lisbeth que se cumple la profecía. Dios Padre Melquisedec hizo que tus palabras fueran poderosas como flechas, como espadas afiladas. Dios Padre te protege, te cuida y te dijo: tú eres mi fiel servidora. Gracias a ti daré a conocer mi poder. Aleluya. Ese amor entre nuestros padres espirituales
No lo entiende el hombre terrenal porque es ingrato e insensible a la voz de quien los amonesta desde los cielos con tanto amor y denuedo, para que no se deje engañar más por el padre de mentira, porque ya no existe, fue vencido y su reino llegó a su fin. Así que, vírgenes insensatas, que están cansadas de esperar en las promesas que hizo el anticristo, y que de verdad quieren vivir eternamente, le repetimos lo que nuestra madre le dijo hace más de 2000 años al hombre que quiso ir a enterrar a su padre que había muerto, figura de tener dificultad en dejar la enseñanza de su padre el diablo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sigue a Cristo Lisbeth. Amados padres y soberano Dios, Melquisedec Cristo Lisbeth, ustedes son verdad y justicia. Por eso se han levantado hoy para formar un pueblo que actúe conforme a su orden, guardando y respetando la ley del Espíritu en Cristo Lisbeth. Gracias a nuestra Madre Cristo Lisbeth, hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte que trajo el destruidor. Esa ley operaba en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, porque estábamos en la carne. Se profetizó: miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios Melquisedec Lisbeth, sino que confían en sus riquezas, la sabiduría del hombre terrenal, y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios Melquisedec Lisbeth, y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios Melquisedec Lisbeth, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. Nuestro soberano Rey Melquisedec, levantaste a nuestra Salvadora Cristo Lisbeth, quien nos hizo partícipes de su muerte a esa ley de pecado en que estábamos sujetos, y ahora servimos al nuevo régimen del Espíritu de vida. Amén. Aleluya.